Bienvenidos a un nuevo video de análisis de señales y sistemas, y en esta ocasión pues vamos a hablar de un concepto muy importante y muy interesante de los sistemas en el contexto de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que es la idea de estabilidad. En este caso es la estabilidad entrada-salida, porque hay que recordar que nuestros sistemas son un mapeo entrada-salida, es decir que nuestro concepto de sistema es que el sistema convierte la señal de entrada en la señal de salida. Entonces, en este caso, pues el sistema lineal e invariante en el tiempo está caracterizado por h de t, que es su función de respuesta al impulso, como hemos visto en videos anteriores. Pero por esa razón, a este concepto se le llama estabilidad de entrada-salida o pivoestabilidad, de sus siglas en inglés, bounded input, bounded output, o sea, entrada acotada, salida acotada. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente. Si la entrada está acotada y el sistema es estable de entrada-salida, entonces la salida también va a estar acotada. Esa idea la tenemos aquí representada en este lado, del lado izquierdo. Tenemos la representación de la señal x de t. Bueno, todavía no la he dibujado, pero sí he dibujado la cota. Entonces, la cota es m. M es un número entero positivo. Y en este caso, pues la señal x a lo más puede valer m. Es decir, no hay ningún otro punto donde la señal x sea superior a m. También es cierto que sí puede alcanzar este valor en varias ocasiones, pero nunca lo sobrepasa. Entonces, la señal x de t siempre es en valor absoluto menor o igual que la cota m. Entonces, aquí hay que recordar que m es un número real positivo, real mayor que 0, y que pues el valor absoluto de la señal x de t permanece acotado, es siempre menor o igual que m para todo el tiempo. Entonces, aquí tenemos esta idea. La entrada está acotada por m, y si el sistema es estable, existe alguna otra cota, n, de tal manera que el sistema, la salida, pues permanece acotada también, es decir que la salida pues tendrá su forma muy particular, pero depende de cuál sea la función de entrada, pero nunca sobrepasa el valor de n, es decir que se requiere que, igual aquí, n sea un número real positivo, y que en todo momento, dado que la entrada está acotada, pues la salida también esté acotada. Y aquí pues la cota n, la salida, también es un número real positivo, dijimos. Esto es para todo el tiempo. O sea que siempre, mientras la entrada esté acotada, es decir, que no diverja, que no tenga excursiones hacia el infinito o hacia el menos infinito, la salida también va a permanecer acotada. No va a exhibir excursiones hacia el infinito o hacia el menos infinito si el sistema es vivo estable. Si no es vivo estable, entonces decimos que el sistema es inestable. Entonces, el sistema LTI, vamos a poner acá una nota, el sistema LTI, lineal e invariante en el tiempo, puede ser de dos formas: estable, si se cumple la condición que tenemos aquí ilustrada, de que a una entrada, toda entrada acotada le corresponde una salida siempre acotada, o puede ser inestable. Más tarde en este video vamos a representar esta situación de inestabilidad para que esto quede más claro. Entonces, un sistema LTI puede ser estable o puede ser inestable. Desde luego, un sistema inestable no es en general deseable, porque pues son sistemas que, depende del contexto, pues pueden resultar peligrosos, se pueden autodestruir, por así decirlo, o pueden dañar su entorno, a los usuarios, etc. Y pues en general se tiende a querer sistemas estables, sobre todo cuando se habla de control, de teoría de control.
Vamos a pensar en el caso de una aeronave, un avión, cuya dinámica de vuelo sea inestable, pues no sabemos entonces si al soplar el viento de una forma diferente, con otra intensidad por pequeña que sea, el avión se va a caer, se va a estrellar. Entonces, pues por supuesto, eso sería totalmente indeseable. Entonces necesitamos diseñar aeronaves que tengan dinámicas de vuelo estables para asegurar que no importa cuáles sean las ráfagas de viento, dentro de ciertos límites, claro, no vamos a volar en medio de un huracán, pero no importa qué maniobras tenga que hacer el piloto, la nave no se va a caer, es estable. Entonces, esto no es del todo cierto, ¿verdad? Es decir, en la realidad, pues hay rangos de estabilidad y rangos de inestabilidad de los sistemas. Pero idealmente, y hay que recordar que los sistemas lineales e invariantes en el tiempo son ideales, en realidad, pues ningún sistema, casi ningún sistema es lineal en la ingeniería, y pues tampoco es invariante en el tiempo. Todo tiene una variación en el tiempo y todo tiene un rango no lineal, pero si las variaciones son pequeñas en el tiempo, es decir, el sistema envejece tan lentamente que lo podemos considerar invariante en el tiempo, y si el rango no lineal se encuentra muy lejos del punto de operación, pues entonces podemos considerar el sistema lineal. Entonces, esta es una idealización útil. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen las matemáticas acerca de la función h de t, porque la función h de t representa el sistema, es la naturaleza del sistema. Pero, pues, esta característica de estabilidad, pues es una característica del sistema. Es decir, el sistema es el que es estable o inestable, independientemente de cómo sean las entradas, vaya. Entonces, vamos a ver qué podemos obtener. Y para eso, pues hay que recordar que la salida, y de t, es la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso. Entonces aquí sería la convolución entre x y h. Y pues tenemos esta expresión. Entonces, nosotros queremos que nuestro sistema cumpla con esta condición si la entrada cumple con esta condición. Entonces, aquí vamos a establecer que asumimos, o sea, vamos a generar una señal de entrada. Esto sí está en nuestro control, podemos generar una señal de entrada que cumpla con esta condición, que esté acotada. Entonces, si nosotros asumimos de entrada que esta señal x de t está acotada, es lo mismo que decir que su norma infinito, acuérdense que esto ya lo habíamos dicho, la norma infinita pues es igual a m. Recordar que esta norma, la norma infinita, pues es el máximo del valor absoluto de la señal de x de t para todo el tiempo, en este caso. Lo único que quiere decir esto es que en efecto esta señal jamás va a superar el valor de m, está acotada por m. O sea, es equivalente a esta condición que pusimos aquí desde el principio. Entonces, nosotros queremos implicar que si esto sucede, también tenga que suceder que la señal de salida esté acotada. Para eso, pues hay que ver qué propiedad tiene que tener h de t. Entonces, si nosotros estamos asumiendo esto, pues queremos que la norma infinita de y sea igual a n. Entonces, ok, vamos a asumir estas condiciones, y entonces el valor absoluto de y de t, dado que y de t se calcula como esta integral de convolución, pues tiene que ser el valor absoluto de la integral. Entonces aquí tenemos el valor absoluto de la integral de menos infinito al infinito de x de tau, h de t menos tau de tau. Hasta aquí lo único que hemos hecho es tomar el valor absoluto de ambos lados de esta igualdad. Pero hay que recordar que esta integral pues es una suma infinitesimal, entonces pues se verifica la desigualdad del triángulo
y ahora tenemos esta situación en la que la integral está, podemos acotar de la siguiente forma. Aquí tendríamos el valor absoluto del integrando, entonces pues escribimos esta expresión de la desigualdad del triángulo. El diferencial pues es parte de la notación de la integral, entonces ese realmente no tiene que ir dentro del valor absoluto. Y después aquí evidentemente por propiedades de valores absolutos, en las multiplicaciones pues nos queda el valor absoluto de x de tau por el valor absoluto de h de t menos tau, todo esto por diferencial de tau. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que y de t en valor absoluto y es menor o igual que esta integral. La voy a transcribir. Valor absoluto de la entrada, valor absoluto de la señal de respuesta al impulso desplazada. Ok, entonces tenemos esta notación, tenemos esta desigualdad, pero aquí hay que acordarnos, x en valor absoluto siempre es menor o igual que la cota m, es decir, nunca sobrepasa ese nivel. Entonces podemos volver a contener, podemos decir, bueno, esto es lo mismo, que esto tiene que ser por fuerza menor o igual que esta integral, porque pues x de tau siempre es menor o igual que m, entonces podemos sustituir aquí m y nos queda m por el valor absoluto de h de t menos tau, diferencial de tau, y las constantes como m salen de las integrales sin problema y nos queda el valor absoluto de h de t menos tau, diferencial de tau. Bien, si nosotros coleccionamos las desigualdades, pues nos vamos a dar cuenta que este último término tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de y, de la salida y de t. Entonces vamos a escribir eso en símbolos. Aquí el valor absoluto de y de t está acotado, es menor o igual que m por la integral de menos infinito al infinito del valor absoluto de h de t menos tau, diferencial de tau. Bueno, el valor absoluto, hay que también cerrar el símbolo, diferencial de tau. Ok, si nos damos cuenta, nosotros requerimos satisfacer esta condición de que y esté acotada, y aquí y, el valor absoluto de y de t pues es menor o igual que esta cantidad. Aquí hay que recordar que vamos a integrar a lo largo de todo el dominio tau, de menos infinito al infinito, todos los números reales, y por lo tanto esto pues va a ser, si converge, si esta integral, o sea, si esta función es absolutamente integrable, aquí la tenemos integrable, o sea, si su valor absoluto tiene área finita, pues vamos a obtener un número, y entonces vamos a obtener del lado derecho la multiplicación de dos números, m por lo que valga esta integral. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos representar, pero pues la multiplicación de dos números reales pues nos da otro número real, y el número real que estamos buscando es el famoso n. Entonces esto nos lleva a decir, o sea, esta condición, al compararla con esta, pues nos dice que este valor tiene que ser igual al número n que estamos buscando. Entonces vamos a ver qué es lo que resulta aquí. Vamos a transcribir eso, a continuar con el cálculo de este lado, de tal manera que pues nosotros sabemos que m, bueno, vamos a despejarlo de una vez, es decir, aquí ya nos quedó, hasta acá pues nos quedó una igualdad. Entonces la integral, aquí ya es fácil ver que la integral del valor absoluto de h de t menos tau
diferencial de tau tiene que ser igual a n sobre m. Como estos números son mayores que 0 estrictamente, pues no hay problema con efectuar esta división. Y como son números reales, pues el cociente n sobre m también es un número real mayor que 0. Entonces, ¿qué propiedad nosotros conocemos acerca de esta señal? Bueno, pues si nos damos cuenta, h de t está reflejada y desplazada, como lo hemos estudiado en los casos de la integral de convolución. Pero bueno, vamos a imaginarnos que aquí en efecto nosotros tenemos nuestra señal h de t. Entonces vamos a pensar que h de t tenga una forma arbitraria. Aquí voy a dibujar una señal de esta manera. Vamos a imaginar que esta sea h de t. Si nosotros la reflejamos o la desplazamos, pero vamos a integrarla a lo largo de todo el tiempo, es decir que pues este es nuestro eje del tiempo. En realidad, pues el área bajo la curva va a ser una cantidad, es decir, la integral de menos infinito al infinito de h de t, pues va a ser cierto número. Si es que esto converge, si esta integral se puede calcular, pues esto va a ser un número real. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros la desplazamos? Si por ejemplo ponemos h de t menos t0, pues nos va a quedar, imaginándonos que t0 es por aquí, pues nos va a quedar hasta por acá, ¿verdad? Quién sabe cuál sea la figura antes, pero es decir, es la misma función pero desplazada, se va hacia la derecha. Entonces, de todas maneras, la integral de menos infinito al infinito de h de t menos t0 es el mismo número real, es decir, que estas dos cantidades son iguales. Y sucede lo mismo si la reflejamos, porque si nosotros la reflejamos, pues lo único que va a pasar es que nos queda al revés. Aquí, bueno, la figura que dibujé es un poco simétrica, ¿verdad? Parece simétrica, pero pues si esta es h de menos t, tampoco importa mucho en sentido de su área, es decir que también la integral de menos infinito al infinito de h de menos t es igual a estos números que hemos obtenido, porque lo único que estamos haciendo es reflejándola o desplazándola, pero como estamos integrando a lo largo de todo el dominio, desde menos infinito al infinito en todos los números reales, pues el área siempre va a ser la misma. Solo estamos desplazándola a la izquierda, a la derecha o reflejándola, pero el área va a ser exactamente la misma. Entonces, dicho de otra forma, esta condición pues equivale a tener la integral de menos infinito al infinito del valor absoluto de h de tau, para no cambiarle la notación del eje, aunque la variable de integración pues no importa realmente su nombre, y esto tiene que ser un número real, positivo, pero en tanto que es un número tiene que ser finito, o sea, los números son finitos. Entonces, esto tiene que ser igual a este número real, n sobre m. Y entonces, como los números son finitos, n es menor que el infinito, y m, que es otro número real, es menor que el infinito. Por lo tanto, n sobre m también es finito, es menor que el infinito. Entonces, lo que esto implica, a final de cuentas, es que en la integral de la señal en valor absoluto, ahora sí le podemos cambiar el nombre. Aquí le podemos poner h de t. Diferencial de t sigue siendo igual, es el mismo número, tiene que ser finito. Entonces, para que el sistema sea vivo estable, esta señal tiene que ser absolutamente integrable.
Entonces vamos a poner esa nota por aquí. El sistema lineal e invariante en el tiempo es estable entrada-salida o vivo estable. O vivo estable si solo si h de t es absolutamente integrable. Ok, entonces ya llegamos a la condición que nos permite decidir si este sistema va a ser estable o va a ser inestable, porque en caso de no ser estable, pues es inestable. Entonces vamos a quitarnos algunos cálculos de aquí en medio para hacernos espacio, para dejar definida esta condición en términos de símbolos. Pero ya básicamente ya lo tenemos. O sea, el sistema es vivo estable si solo si. O sea, esto quiere decir que la integral de h de t en valor absoluto para todo el tiempo sea finita. Si esto se cumple, el sistema es vivo estable. Otra forma de decir esto, hay que recordar que esta en realidad pues es la norma 1, la norma de acción de nuestro sistema. Entonces, esta integral pues es igual que la norma 1 o la norma de acción de h de t, y esta tiene que ser finita, y esto implica vivo estabilidad. Entonces, si nosotros podemos encontrar este número y es absolutamente integrable, es decir, la función es absolutamente integrable, entonces podemos calcular cuánto es el área bajo el valor absoluto de esa curva. El sistema es vivo estable, sin ningún problema. Quiere decir que ante cualquier señal de entrada, no importa cuál sea su forma, que esté contenida dentro de esta cota, nosotros aseguramos que la salida, independientemente de su forma, jamás va a exceder el valor n. Por el contrario, si el sistema fuera inestable, es decir, ante esta entrada en color blanco, si esto no se verifica, es decir, si esta condición no se cumple, entonces no podríamos asegurar que la salida permaneciera bajo alguna cota, y aunque la entrada sí permaneciera bajo la cota, entonces en algún momento íbamos a tener divergencia. Y esto podría continuar hacia el infinito en algún momento o hacia el menos infinito en algún momento. Y es ahí donde diríamos que el sistema es inestable. Pero bueno, entonces ya encontramos cuál es esta condición. Ahora vamos a hablar acerca de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, pero que proceden de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Entonces, para eso voy a quitar algunos de los dibujos, casi todo esto que vemos. Vamos a quitar muchas de estas cosas, ya que descubrimos cuál es la condición. Aquí la vamos a mantener. Ok, entonces, bueno, podemos quitar muchas cosas. Bien, esto lo vamos a seguir conservando, pero vamos a pensar que este sistema es de esos sistemas que están modelados por este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a pensar que el sistema es, digamos, tiene de orden n,
tiene la siguiente forma de ecuación diferencial. Así sucesivamente hasta su primera derivada. Y la función sin derivar, y esto es igual a la entrada x de t. Entonces este es un sistema modelado por una ecuación lineal de coeficientes constantes. Desde luego los AN aquí son números reales, positivos o negativos, pero el punto es que para calcular la solución de este sistema, como lo llegamos a ver en las clases presenciales, tenemos el polinomio característico. Aquí nos va a resultar el siguiente polinomio característico: a por s a la n más a n menos 1, s a la n menos 1, y todos los coeficientes, es decir, nos queda un polinomio de grado n, porque nuestra ecuación diferencial es de orden n. Y para calcular las soluciones fundamentales del sistema, tenemos que resolver este polinomio característico de la ecuación diferencial, y esto a su vez implica la existencia de soluciones fundamentales. Entonces aquí las soluciones de este polinomio son sk, que en general son números complejos, de tal manera que resuelven este polinomio. Si a este le llamamos p de s, bueno, vamos a llamarle q de s, eso va a quedar más claro después. Es un polinomio característico q de s. Entonces tiene ¿cuántas soluciones? Pues tiene n soluciones, desde k igual a 1 hasta n, por el hecho de ser una ecuación de grado n, de enésimo grado. Bien, entonces estas son soluciones q de s de k. Si nosotros sustituimos estos valores aquí en esta ecuación, pues logran que esto sea igual a 0. Es decir, a n por s de k a la n más a n menos 1 por s késimo n menos 1, y así sucesivamente hasta a1 sk más a0 es igual a 0. Por eso son soluciones de este polinomio característico. Bien, esto implica la existencia de soluciones fundamentales, si ustedes lo recuerdan. Entonces las soluciones fundamentales de la ecuación diferencial son del tipo, en este caso sería y késima del tiempo, son exponenciales, serían e a la sk por el tiempo. Y digamos u de t porque estamos pensando en un sistema que además es causal. Entonces estos son sistemas causales. Pero se puede extender este concepto fácilmente a sistemas anticausales o no causales. De todas maneras pueden ser estables o inestables. Pero en este caso estamos pensando en esta forma de sistemas. Hay que recordar que estos son precisamente las soluciones de este polinomio característico, los que lo vuelven cero. Entonces tenemos cuántas de estas soluciones fundamentales, pues también n, desde k igual a 1 hasta n. Bien, ¿cómo se relaciona la respuesta al impulso del sistema con las soluciones fundamentales? Si recordamos, las soluciones fundamentales aparecen dentro de la respuesta al impulso como combinación lineal. Entonces en este caso h de t sería una combinación lineal de estas soluciones fundamentales, aquí ponderadas por algunas constantes ck, desde k igual a 1 hasta n, de las esk t u de t. Entonces la respuesta al impulso del sistema para un sistema modelado por una ecuación diferencial como esta, pues nos queda con esta forma en general. Aquí hay que recordar que los ck no tienen por qué ser reales.
también son constantes en general complejas. Pueden ser reales o pueden ser parte real más parte imaginaria, complejos. Muy bien, entonces si nosotros reemplazamos esta función, esta idea de nuestra respuesta al impulso en esta condición para ver si es estable o inestable, pues vamos a ver qué obtenemos. Es decir, vamos a aplicar esta condición de la vivoestabilidad a una forma de respuesta al impulso construida como combinación lineal de las soluciones fundamentales, que eso es lo que realmente pasa en este tipo de sistemas. Entonces, pues simple y sencillamente tomamos la norma 1. La norma 1 de h es igual a esta integral de menos infinito al infinito del valor absoluto de h. Pero ¿quién es h en este caso? Pues toda la suma. Desde k1 hasta n. Aquí es una n. sk e a la skt u de t. Valor absoluto diferencial del tiempo. Entonces, aquí nuevamente hay que pues aplicar la desigualdad del triángulo. Aquí nos queda menor o igual, que si nosotros ponemos el signo de valor absoluto dentro de la suma, aquí la integral va de k igual a 1 hasta n, sigue siendo lo mismo. Nos quedaría, si nos damos cuenta, el módulo de las constantes ck por el módulo de las exponenciales e a la skt por el módulo de u de t, pero u de t en realidad pues solo vale 0 o vale 1. Este es u de t. Entonces, pues en realidad u de t, su valor absoluto es igual a sí mismo, porque esta función siempre es mayor o igual que 0. Entonces, pues no lo escribimos. Y si seguimos con el procedimiento, pues nos damos cuenta que este u de t cancela toda la parte negativa del intervalo. Y entonces tenemos que integrar solo de 0 al infinito. ¿Qué tenemos que integrar ahí? Pues lo mismo que llevábamos aquí, el módulo de los números ck por k igual a 1 hasta n. Estos módulos, pero bueno, aquí hay que recordar que los ck y los sk son complejos. Entonces, como son complejos, vamos a pensar que sk tiene una parte real y una parte imaginaria, donde j es la raíz de menos 1, omega k. Entonces, j es el número imaginario. Bien, si nosotros hacemos ese reemplazo aquí, pues nos queda que tenemos e a la sigma késimo por el tiempo, por e a la j omega k por el tiempo. Entonces esta es una exponencial con coeficiente imaginario, bueno, con exponente imaginario. Y pues podemos separarlo en valores absolutos por las propiedades del producto. Entonces aquí tenemos esta situación. Siguiendo adelante con nuestro cálculo, podemos sacar el signo de suma de la integral, k igual a 1 hasta n, de las integrales de 0 al infinito de los números ck, que por cierto son constantes, o sea, los módulos de las constantes complejas pues también son números reales. Aquí nos queda el módulo, son constantes, esto sale de la integral. Y aquí tenemos esta situación donde tenemos el valor absoluto de la integral de esta integral, pero al analizar esta integral, bueno, este factor de la integral, nos queda que e a la j omega k por t
por identidades de Euler, pues sería el coseno de omega k por t más j seno de omega k por t. Y entonces aquí es evidente que este módulo es igual a 1. Es igual a la unidad porque este número complejo está evolucionando en un círculo de radio 1 en el plano complejo. Entonces su módulo es igual a 1. Así que pues este es un 1. Este de aquí es un número 1. Ya no lo escribimos porque no altera los cálculos porque se está multiplicando y entonces aquí nos queda diferencial del tiempo. Entonces si nosotros queremos que esto sea menor que el infinito, ¿qué tiene que suceder? Bueno, estos números siempre van a ser menores que el infinito porque son constantes. Es decir, los módulos de los números complejos CK pues siempre son finitos. Por ahí no hay problema. Entonces, lo que tenemos que obtener es que los valores, aquí lo voy a encerrar en un cuadro, el valor de esta integral, estos valores también sean menores que el infinito para obtener vivo estabilidad. Entonces nosotros quisiéramos ver que esto fuera finito también, pero eso no siempre va a suceder. Entonces me voy a hacer espacio del lado izquierdo. Por alguna razón no quiero borrar esta ecuación diferencial todavía. Bueno, vamos a borrar de aquí hacia abajo. Entonces, ok, esta integral, la integral de 0 al infinito del valor absoluto de las exponenciales de la parte real, hay que recordar que sigma k es la parte real de las SK, que son las soluciones de esta ecuación, de este polinomio característico. Pues puede pasar una de dos cosas. Por otro lado, ¿qué puede pasar? Pues que o es positivo o es negativo, es decir, estos valores pueden ser o bien mayores que 0 o menores o iguales que 0. ¿Qué va a pasar en cada caso? Bueno, si estas exponenciales tienen un sigma k, aquí era mayor o igual que 0, aquí solo menor que 0. Si sigma k es menor que 0, estas exponenciales siempre son decrecientes, van a tener esta forma aproximada. Pero si sigma k es igual a 0, entonces van a tener un valor constante de 1, porque e a la 0 es 1, entonces sería sigma k igual a 0. Y por otro lado, si sigma k es mayor que 0, estrictamente, es decir, el exponente es positivo, estas exponenciales son divergentes. Entonces aquí va a resultar, primero que nada, resulta claro que estas exponenciales con coeficiente real nunca son menores que 0. Todas están por encima del eje, entonces este valor absoluto lo podemos eliminar sin problema. Y lo único que va a pasar es que esto converge, es decir, esta función va a ser menor que 0, o sea, va a tender a 0. Esta va a ser finita, vaya, es decir, va a ser un área que podemos calcular, va a ser menor que el infinito, si, solo si, sigma k es menor que 0, o sea, si los sigma k son negativos. Y va a ser, va a tender al infinito, es decir, va a ser divergente, va a tender al infinito, si, solo si,
o en el caso, ¿verdad?, de que sigma k sea mayor o igual que 0. Entonces, recordar, pues, esto que son los sigma k, pues las partes reales de esta ecuación, las partes reales de las soluciones al polinomio característico. Y el polinomio característico, pues vamos a ver que aparece en el denominador de las funciones de transferencia. Entonces son los polos del sistema en cuanto definamos lo que es una función de transferencia cuando veamos el análisis de Laplace. Pero en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que si nosotros tenemos sk como número complejo, y aquí tenemos el plano complejo, esta es la parte real, el eje real, y este es el eje imaginario. Recordando que sk es igual a sigma k más j omega k, pues esos números pueden estar aquí o pueden estar aquí o aquí. O sea, pueden tener diferentes interpretaciones, pero esta parte sigma, o sea, pueden tener diferentes posiciones dependiendo de sus valores sobre el plano complejo, pero la parte sigma es la parte real de sk. Eso es igual a sigma. Y esta es la que dice si al final de cuentas nosotros vamos a poder satisfacer esta idea de que todas estas integrales sean finitas. Si todas estas integrales son finitas, es decir, si todas las partes reales de los diferentes sigma k, desde sigma 1 hasta sigma n, son menores que el 0, esto va a converger. Esto van a ser números finitos, porque todos los números son finitos. Entonces van a ser cantidades, van a ser números, y el producto de los números reales pues nos va a dar números reales, la suma de números reales nos da números reales, los números son finitos, cumpliríamos con la condición de estabilidad. Pero con que haya solo una de estas raíces, ¿verdad?, solo una de estos cuya parte real sea positiva o 0, es decir, alguna que esté por aquí o que tenga parte positiva, como las que vemos aquí, con una sola que haya, es decir, todas pueden estar del lado izquierdo, pero solo hay una que está del lado derecho, entonces nos quedaría aquí una integral que vale infinito, tiende al infinito, y con eso toda la suma pues tiende al infinito, y entonces no se cumpliría la condición de pivoestabilidad y el sistema sería inestable. Entonces, más adelante vamos a ver que a estos números se les llama polos del sistema, y vamos a ver por qué se les llama polos. Pero y por qué queremos realmente que todos los polos estén del lado izquierdo para que el sistema sea estable. Entonces, eso es lo que obtenemos como conclusión a partir de esta explicación. Entonces, esto pues debe dejar más claro el hecho de la discusión que vamos a tener después de por qué a toda esta región del plano del lado izquierdo le vamos a llamar región de estabilidad en el dominio de Laplace, y por qué toda la región del plano derecho le vamos a llamar región inestable. Entonces basta con un solo valor de los exponentes, o sea, de las raíces del polinomio característico de los polos, que esté del lado derecho para que todo el sistema sea inestable. Es decir, una vez más, pudimos haber tenido muchos polos, todos del lado izquierdo. Esos son estables, pero nuestro sistema tenía un polo del lado derecho. Con eso este sistema es inestable, porque su integral de su función de respuesta al impulso va a ser divergente, va a tender al infinito. Entonces aquí esto implica, en este ejemplo, sería que la norma 1 de h de t pues tiende al infinito. Por otro lado, si nosotros tenemos una situación, acuérdense, este es el eje real, este es el eje imaginario.
Si nosotros tenemos una situación en la que todo está del lado izquierdo, todas las raíces de este polinomio característico están del lado izquierdo, este sistema es estable. ¿Qué significa? Pues que su norma 1, esta es la norma 1, la norma 1 es finita y por lo tanto el sistema es vivo estable. Ok, bueno, espero que este video haya sido ilustrativo y que les sea útil. Ya saben, cualquier duda o comentario me lo dejan aquí en YouTube o en el Classroom de preferencia. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video.